este dedo señalador está cortado en nuestras vidas. Ya ha sido vencido por causa de la sangre de Cristo, dice Apocalipsis. Así que todos somos una familia en Cristo, ¿sí? Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Iglesia, el tema, vuelvo a repetirte, de esta mañana es acerca de los dos tipos de creyentes. Estos dos tipos de creyentes, carnales y espirituales, conviven en la iglesia. Estos dos tipos de creyentes, iglesia amada, viven en la iglesia, vienen a la iglesia de Cristo. Escúchame por favor, ¿sí? Cada uno de nosotros, tú y yo, nosotros al aceptar a Cristo, en ese momento, al aceptar a Cristo, nosotros somos responsables de nuestra decisión. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, tú y yo decidimos qué tipo de creyente queremos ser. ¿Sí? Si tú quieres ser un creyente carnal, viviendo una vida que no le agrada a Dios, o un creyente espiritual, viviendo una vida que sí le agrade y que sí le agrada a Dios. ¿Sí? Tú sabes, amada iglesia, que en la parábola de los dos caminos, que está en Mateo 7, 13 y 14, escrito está, dice ahí, Jesús nos plasma, nos da a conocer que hay dos caminos en la tierra, que seguir aquí en la tierra. ¿Sí? Hay dos caminos, un camino ancho, un camino angosto. Hay dos destinos, el destino que te conduce el angosto a la vida eterna, el ancho te conduce a la perdición. Hay dos tipos de grupo de personas, los pocos y los muchos, y hay dos puertas, ¿sí? Una puerta estrecha y una puerta ancha. La puerta estrecha es el camino angosto que te conduce a la vida eterna y son pocos las que la hallan, ¿sí? Gloria a Dios. Pero ante esta parábola, iglesia, en esta parábola, Jesucristo, nuestro Salvador, hace un llamado a la humanidad, ¿sí? ¿Y cuál es ese llamado que hace Jesús? Él nos dice que debemos entrar, nos aconseja, nos anima, nos alienta a entrar por la puerta estrecha, ¿sí? Jesucristo solamente hace un llamado y es entrar por la puerta estrecha. Pero tú y yo decidimos, ¿sí? Decidimos por cuál de estos dos caminos vamos a vivir por el resto de nuestras vidas, ¿sí? Tú y yo, en un momento dado, hemos decidido, iglesia amada, entrar por el camino angosto. Hemos decidido entrar por la puerta estrecha, ¿sí? Ambos, y yo creo que algunos que aún no hacen esa decisión, pero hemos decidido entrar por la puerta estrecha. Vuelvo a repetirte, esta puerta estrecha conduce al camino angosto y ese camino nos lleva, dice la Biblia, a la vida eterna. Ese camino nos lleva al cielo, ¿sí? Eso está escrito, no lo digo yo, lo dicen las escrituras. El camino angosto es el único camino que nos conduce a la vida eterna, que nos conduce al cielo. Amados hermanos, hoy tú y yo, ¿sí? Los que han hecho esa decisión en sus vidas, iglesia, estamos en este camino angosto, pero estando en este camino angosto, tú y yo tenemos que tomar otra decisión, ¿sí? Y para tomar esta decisión tenemos dos disposiciones, ¿sí? Gloria a Dios. La primera disposición es que tú y yo seamos cristianos carnales, ¿sí? No voy a mejor a globalizar, simplemente voy a tomar una sola persona, ¿sí? Cuando la persona entra por la puerta estrecha, ¿sí? Es el camino angosto, pero estando en ese camino angosto necesita tomar otra decisión. Y hay dos disposiciones para que tú puedas tomar esta decisión. La primera es ser un cristiano carnal. El cristiano carnal está inclinado hacia las cosas carnales, hacia las cosas de la carne, a vivir
una vida en enemistad con Dios. ¿Sí? La Biblia en el libro de Santiago 4:4 dice la palabra de Dios que el que ama al mundo, el que es amigo del mundo, ¿sí? Se constituye enemigo de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Y la segunda disposición que tenemos nosotros de tomar una decisión estando en el camino angosto es ser un cristiano espiritual. El espiritual está inclinado a las cosas del espíritu, ¿sí? El espiritual, iglesia amada, esta persona espiritual puede disfrutar, ¿sí? Las cosas del mundo no te puede dar el gozo y la paz que tú y yo necesitamos. El mundo da un gozo momentáneo, ¿sí? Pero el gozo del Señor, hay la canción que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo y la paz que buscamos muchas veces y el mundo la sigue buscando, pero nosotros la encontramos en Cristo Jesús. Entonces, iglesia amada, si usted decidió ser un creyente, un cristiano carnal, déjame decirte que usted va a vivir una vida cristiana que no agrada a Dios. Pero, iglesia amada, dice la Escritura que por causa de tomar esta decisión de vivir, iglesia amada, en enemistad con Dios, iglesia, dice Romanos 8:8, esa vida no le agrada a Dios. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y cuántos de este lugar quieren agradar a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos están agradecidos por Dios? Iglesia, Dios nos sacó del hoyo del infierno. Dios nos rescató, pagó un precio por nosotros. ¿Dónde estuviéramos nosotros ahora si Él no nos hubiese alcanzado con su misericordia? ¿Dónde estuviéramos? Pero gracias a su amor, a su misericordia, hoy estamos en su casa. ¿Cuántos quisieran estar en este lugar, pero ahora están en un hospital? Aleluya. Iglesia, el hombre, el cristiano que ha decidido ser un cristiano carnal, vive en esta tierra, viviendo sin agradar a Dios. Romanos 8:8, vuelvo a repetirle, te dice, y los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Amados hermanos, escúchame por favor. Dios nos está preparando para ser esa novia santa, pura, sin manchas ni arrugas. A través de este tema tú puedas diferenciar entre un hombre carnal y un hombre espiritual, porque muchas veces nosotros cometemos errores y creemos en un concepto equivocado. Pero yo te voy a enseñar a través de la palabra cuál es la diferencia entre un hombre carnal y un espiritual. Pero la responsabilidad es tuya, ya no es del pastor, es tuya, y te lo voy a demostrar con la palabra. ¿Sí? Escúchame por favor y préstame mucha atención. Por el lado de la carnalidad, iglesia amada, no hay nada bueno. No hay ningún provecho para tu vida ni para mi vida. Iglesia amada, escúchame, vivir en la carne, ¿sí? Es vivir en enemistad con Dios. Si tú decides ser ese cristiano carnal, vas a vivir toda tu vida siendo enemigo de Dios, enemistado con Dios, ¿sí? Y nos quedaría la otra disposición que tú puedes decidir, ¿sí? Y es el camino de la espiritualidad. El que tú seas un creyente, un cristiano espiritual. O sea, viviendo una vida que le agrade a Dios. Por favor, escúchame. Dios no, en esta mañana yo no a través de la palabra no voy a señalar a nadie. Simplemente quiero que conozcas
quién realmente es un creyente carnal y quién es un creyente espiritual. ¿Sí? Quiero que lo diferencies. Amén. Gloria a Dios. Escúchame, por favor. No sé si nosotros, cuando venimos a Cristo, todos hemos sido pecadores, ¿verdad? Todos hemos sido pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es como esta plantita, o esta plantita, ¿no? Cualquiera, imaginémonos la plantita. Un arbolito o una planta, para que crezca, obviamente tiene que tener raíz, ¿verdad? Nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, venimos, iglesia amada, con el pecado adentro. Y a través de ese pecado ha habido frutos de ira, de celos. Imaginemos el arbolito, ¿sí? Frutos de ira, de celos, de envidia, de lascivia, de fornicación, de adulterio, ¿sí? Pero como hemos atendido, iglesia, al llamado de Jesús, cuando Jesús entra en nuestros corazones, es cortada la raíz, es cortado el pecado y entra Jesús a nuestras vidas. Viene la semilla que es Jesús a nuestras vidas, ¿sí? Y en ese, ¿sí? Y cuando una planta no tiene raíz, ¿qué hace la planta? Empieza a secarse, ¿verdad? Empiezan los frutos a caerse, porque ya no tiene raíz, ¿sí? Ahora, la semilla de Jesús, que ya está en nosotros, es necesario crecer esta plantita y dar sus frutos, que son los frutos del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, ¿sí? Los nuevos frutos del Espíritu Santo. Pero para dar estos frutos necesitamos, para que una planta crezca, ¿qué necesitamos? Regar la planta, abonar la planta, para poder sacar los frutos del Espíritu Santo. Y que estos frutos del pecado se seque, se destruya totalmente en nuestras vidas, ¿sí? Ya está Jesús en nuestros corazones. Ahora depende de nosotros. Es nuestra responsabilidad. ¿Qué decides tú? ¿Ser un cristiano carnal o un cristiano espiritual? Iglesia, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo, todos empezamos, absolutamente todos. Yo empecé, ustedes empezaron, todos, y los que vendrán empezarán como bebés en Cristo. Todos como bebés en Cristo. Yo he sido una bebé en Cristo. Luego del bebé pasamos a ser niños en Cristo. Luego pasamos de niños, empezamos a jóvenes, ¿sí? En Cristo. Hasta convertirnos, iglesia amada, en creyentes de mayor madurez. Estoy comparando el crecimiento de un hombre natural con el crecimiento espiritual. Así como nosotros como seres humanos somos bebitos, somos niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Así es el crecimiento también de nuestras vidas espirituales. Y sabes, iglesia, escúchame, hay un peligro muy grande de los niños espirituales. Es que después de un tiempo de ser niños y que ya deberían de ser jóvenes, iglesia, siguen siendo bebés en Cristo. Siguen siendo bebés en Cristo. Y un bebé en Cristo que no creció en su vida espiritual, iglesia, no es por culpa de la falta de alimento, es por su descuido de cada uno de ellos. Muchas veces los hijos naturales no crecen porque las madres, o diríamos los padres, porque ambos tienen responsabilidad de los hijos, de que no alimentaron bien a sus hijos y se quedan enanos, ¿sí? Iglesia, un bebé en Cristo que no crece en su vida espiritual o se queda ahí como un bebé, es por su descuido propio de ellos.
porque ellos descuidaron su crecimiento espiritual. Y como consecuencia de no haber crecido espiritualmente, de no haber dado valor al discipulado, de no haber dado valor a la oración, a los ayunos, no han crecido de orar, de meditar la palabra de Dios. Y como consecuencia de su inmadurez, iglesia, ese bebé cristiano va a seguir comportándose como los hombres del mundo, como lo dice la Escritura en 1 Corintios. Son cristianos carnales, son creyentes inmaduros, son creyentes, amados, bebés en Cristo. Y pónganme mucha, pero mucha atención, iglesia, es un tema muy importantísimo para nosotros. Dios no quiere que nos quedemos bebés en Cristo. El bebé en Cristo no hereda el reino de los cielos. Préstame mucha atención a este tema esta mañana, porque vamos a aprender verdades espirituales acerca de los hermanos de la iglesia de Corinto. Y yo te aseguro, mi amada hermana, que si tú prestas atención a estas verdades espirituales, va a ser de mucho provecho para tu vida espiritual. Va a ser de mucho provecho para nuestras vidas espirituales. ¿Sí? Iglesia, hace un momento acabamos de dar lectura a la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Recordemos que la iglesia de Corinto fue una iglesia muy problemática, con muchos problemas. Iglesia, pero la iglesia de Corinto fue fundada por el propio apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, más o menos entre los 50 a 53 años después de Cristo. ¿Sí? Gloria a Dios. En ese tiempo, cuando el apóstol Pablo funda la iglesia de Corinto, estaba gobernando el emperador de Roma, gloria a Dios, Tiberio Claudio. ¿Sí? Iglesia, después que Pablo funda la iglesia, ¿sí?, de Corintio, él permaneció en la iglesia predicando y enseñando por un tiempo de 1.5 años. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Él estuvo predicando, estuvo enseñando la palabra de Dios por 1.5 años cuando funda la iglesia de Corinto. Iglesia, y la iglesia de Corinto, la ciudad de Corinto en sí, era una ciudad de mucha inmoralidad y donde abundaba la idolatría. Y Pablo, al llegar a la ciudad de Atenas, se indignó, iglesia, ¿sí?, dentro de sí, al ver que la ciudad era una ciudad con una gran cantidad de ídolos. Es como que cuando tú llegas a Otusco, es una ciudad de idolatría total. ¿Sí? Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corinto estando en Éfeso. ¿Sí? Gloria a Jesús de Nazaret. Pablo, iglesia amada, quería que escribió esta carta para animar y enseñar y decir a la iglesia de Corinto que tenían que vivir siendo santos, o sea, tenían que vivir en santidad, tenían que vivir en unidad y en santidad entre ellos. Pero sabes, en el nombre de Jesús, cuando Pablo inicia la iglesia de Corintio, obviamente, como siendo una iglesia que recién ha nacido de nuevo, una iglesia de bebés en Cristo, Pablo les enseñaba los primeros fundamentos, ¿sí?, de la fe en Cristo. Gloria a Dios. Pero Pablo después quería ya enseñarle las cosas más profundas de las Escrituras, pero no pudo hacerlo. No podía hacerlo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto se había descuidado, ¿sí?, en su crecimiento espiritual. Gloria a Dios. Y Pablo, nosotros habíamos leído también en la versión Nueva Traducción Viviente, pero nuevamente vamos a leerlo, lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice la palabra de Dios. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido,
porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Yo me imagino, parafraseando un poquito, cómo se habrá sentido Pablo en esos momentos al querer darle las profundidades de las Escrituras, del misterio de las Escrituras, pero no podía. Y yo le puedo entender un poco, porque ciertamente en las iglesias hay hermanos cristianos que tienen años en la iglesia, pero siguen comportándose como bebés en Cristo, como niños en Cristo. Y Pablo estaba pues aturdido y quería enseñarles, pero no podía. No podía. De igual manera, vuelvo a repetirte, iglesia amada, hay en la iglesia actual. Y a los nuevos creyentes, a los bebés en Cristo, iglesia, no se les puede alimentar con un alimento sólido, como dijo Pablo. No están preparados para recibir alimentos sustanciosos. No están preparados. El alimento adecuado, iglesia amada, para los nuevos creyentes es con la leche espiritual de la palabra de Dios. Iglesia, por causa de la inmadurez espiritual de la iglesia de Corinto, Pablo no pudo darles profundidad de las Escrituras a esta iglesia por causa de la inmadurez espiritual. Y sabes, Jesús tuvo el mismo problema con sus discípulos. No solo lo pasó con Pablo, sino también con Jesús. En el libro Juan, capítulo 16, versículo 2 específicamente, Jesús estaba hablando con sus discípulos en esos momentos. Jesús estaba hablándoles acerca de la obra del Espíritu Santo que iba a hacer cuando Él iba a venir a la tierra. ¿Sí? Él les comenzó a decir, Él vendrá, aleluya, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Él quería hablarles cosas más profundas del Espíritu Santo. Pero exactamente en el versículo 12 Él les dice, gloria a Dios, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Si tú lees en otras versiones y mirando como sinónimo, la palabra sobrellevar es entender, comprender. Prácticamente Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, yo quiero decirles todo lo que el Espíritu Santo va a hacer con ustedes, pero no me van a entender, no me van a comprender. Y simplemente les habló lo poquito o lo que podían ellos entender. Tú no le puedes hablar a un recién nacido, espiritualmente hablando, ¿sí?, de cosas profundas del Espíritu Santo. No te va a entender. No te va a entender. Como que tú le hablaras a un niño de primer grado, cómo se multiplica por 10. No te va a entender. Por más que le pegues, por más que le digas, le hables, no te va a entender porque es un niño. Ni siquiera todavía sabe sumar. Aleluya. Y ese mismo problema, iglesia amada, Jesús tuvo con sus discípulos. Él quería enseñarles a su hoy en día. Ese mismo problema también hay en las iglesias. La iglesia tiene que entender, tiene que comprender que el Espíritu Santo, y muchas veces lo llamamos Espíritu Santo, ven, amado Espíritu Santo, pero tenemos que entender que el Espíritu Santo vive en nosotros. Él no está como un huésped, Él vive en nosotros. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo y Él mora, Él vive en nosotros? Tienes que entender que Él vive en nosotros, que Él es nuestro maestro, Él es nuestro consolador, Él es nuestro guía. Iglesia, escúchame, por favor. A los bebés en Cristo primero se les enseña los fundamentos básicos de la vida cristiana. Iglesia, Dios espera en nosotros que después de un tiempo crezcamos en nuestras vidas espirituales para poder comprender y entender las enseñanzas más profundas de la palabra de Dios. Necesitamos crecer, iglesia, necesitamos crecer en nuestra vida espiritual. Así
como los padres se preocupan por que sus hijos crezcan. Y ahora los médicos te dicen, dale esta medicina para que crezcan un poquito más. Antes nos daban leche, nos daban caldo de gallina, de todo para poder crecer. Verduras, ahora los hijos no comen verduras. Ahora el médico te da pastillas para que puedan crecer. Pero es necesario, necesitamos crecer espiritualmente. Y tú tienes la decisión de crecer, de hacer crecer tu vida espiritual. Iglesia, tú y yo necesitamos apuntar a la madurez. De lo contrario, iglesia, nos vamos a quedar siendo enanos espiritualmente. Y en esa condición, como dijo Jesús, no podéis entender las escrituras más profundas que nos habla la palabra de Dios. ¿Sí? Y en esta preciosa mañana vamos a definir qué son los creyentes carnales en una iglesia. Recuerda que esta carta Pablo no la escribió al mundo, la escribió a la iglesia de Corinto. ¿Sí? Y recuerda que las escrituras han sido escritas y aquí hay ejemplos para seguir o no seguirlas. ¿Sí? Vamos a definir qué es un creyente carnal en la iglesia. Iglesia, escúchame. Los creyentes carnales, iglesia amada, son creyentes, ¿sí?, nacidos de nuevo. Creyentes que han aceptado a Cristo en sus corazones como su único Señor y Salvador de sus vidas. Pero sin embargo, estos tipos de creyentes, iglesia amada, permiten que todavía la carne los domine. Permiten que todavía la carne, los deseos de la carne los gobierne. Vamos a ver más adelante cuáles son estos deseos carnales. ¿Sí? Entonces, definamos qué es un hombre carnal, un creyente carnal en la iglesia. Es un hombre que nació de nuevo, que aceptaba a Jesús en su corazón como su único Señor y Salvador de su vida. Pero, este tipo de creyentes son aún dominados por su carne. ¿Sí? Ahora, escúchame, por favor. ¿Cómo se puede reconocer a los creyentes carnales? Vamos a desarrollar el segundo objetivo. ¿Cómo se le reconoce a los creyentes carnales? Lo que acabamos de leer, 1 Corintios, dice la Escritura que en esta iglesia de Corinto había muchos problemas. Pero déjame decirte algo. Esos problemas no eran por culpa del apóstol Pablo. Pablo les había enseñado la palabra de Dios, los fundamentos principales del cristianismo. Pero fue una iglesia, fueron creyentes que no obedecieron a lo que Pablo estaba enseñando o a las ordenanzas que Dios le daba a través de las escrituras. No fue culpa de Pablo que la iglesia era una iglesia o había hombres o creyentes carnales. No fue culpa de Pablo. Fue por culpa de los hermanos que habían decidido quedarse como bebés en Cristo. Hermanos que eran inmaduros, eran niños en Cristo y no podían recibir, iglesia, la comida sólida que Pablo les estaba preparando a esta iglesia. No podían recibir las profundidades o los secretos de la palabra de Dios. Esta iglesia decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Esta iglesia estaba siguiendo a líderes humanos y no a Cristo. Y no a Cristo. Habían decidido seguir a líderes humanos, pero no a Cristo. Aleluya. Como la Biblia dice en la Nueva Traducción Viviente: ¿acaso no se comportan como humanos que dicen, yo soy de la U, yo soy de la iglesia, y son capaces de matarse entre ellos? Y se matan entre ellos.
que yo soy de Santa Rosa, que yo soy de los hermanos blancos de los colegios. Y se van a pelear y se tiran, cuando se ven, comienzan a pelear de boca entre ellos. Y esos mismos problemas estaban pasando con la iglesia de Corinto. Y en esta mañana vamos a ver las evidencias de los creyentes carnales. Préstenme atención, por favor, para que tú puedas diferenciar entre un creyente carnal y un creyente espiritual. ¿Cuáles son las evidencias de un creyente carnal? Primera evidencia, son aquellos hermanos, son aquellos creyentes carnales que por falta de su inmadurez espiritual causan muchos problemas en la iglesia. ¿Quiénes son ellos? Los que viven quejándose, los que viven murmurando, viven, iglesia amada, enemistados entre ustedes, entre los creyentes, y causan divisiones en la iglesia. Forman grupos. Cuando todos somos una familia en Cristo, yo te pregunto, en tu casa, como tu hogar, ¿te gustaría que 2 o 3 de tus hijos formen un grupo? Otro hijo formen otro grupo. No, yo hago cosas a mi papá. No, yo hago cosas a mi mamá. No, yo me voy para allá porque no. No, iglesia. En el hogar hay una sola autoridad, que es el sacerdote. Yo no digo que la madre no tiene autoridad, no estoy diciendo eso. Pero el padre es el sacerdote del hogar. Eso estaba pasando. Un hombre carnal, una de las evidencias es que vive enemistado entre los creyentes y causan divisiones en la iglesia, quejándose, murmurando entre ustedes. Como cuando nosotros, bueno, en mi vida pasada, cuando era más pequeña, más joven, que hace poco, no, gloria a Dios, siempre entre casa hay enemistad entre los hermanos, ¿verdad? Y siempre mi abuelita decía, ¿acaso no han sido paridas por una sola persona? Perdón la palabra, pero así decía. Nosotros somos iglesias, nosotros no nos une la sangre natural, humana, nos une la sangre de Cristo. Dios ha pagado un precio por ti y el mismo precio que pagó por ti lo pagó por mí. Y el mismo precio que pagó por mí lo pagó por Él. Él no puso más ni menos. Tenemos el mismo valor nosotros. Y nos une la sangre de Cristo a nosotros. Segunda evidencia de un creyente carnal, que por causa, iglesia amada, de ser bebés en Cristo, por causa de su niñez espiritual, ponen excusas y excusas y excusas y excusas para el servicio. No le dan mucha importancia a las cosas espirituales, porque su primera prioridad de un hombre carnal son las cosas materiales que las cosas espirituales. No puedo ir a predicar porque tengo que tengo que hacer esto, tengo que ir a pagar allá, y si no pago hoy, no me van a recargar un interés que yo no puedo pagar. No. ¿Y por qué no lo pagaste antes? ¿Y por qué no enviaste a un pinque tuyo que te haga ese favor? Y tú ocúpate, dale prioridad a las cosas espirituales primero. Pero el hombre que se queda, cristiano, creyente, que se queda como bebés en Cristo, siempre ponen excusas para el servicio del Señor. Hablo del área de servicio en todas las áreas: predicar, limpiar, mandar a imprimir algo, pero en servicio a la obra de Dios. Tercera evidencia, iglesia: el hombre carnal, y esto sí que me duele un poco, el hombre carnal, por causa de su inmadurez espiritual, deshonra el nombre de Jesús, deshonra el nombre de nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. El hombre carnal
inmaduro espiritualmente, deshonra a la iglesia de Cristo. Esta iglesia no es mía, es de Cristo. Él pagó un precio, yo no pagué. Cristo. ¿Sabes cómo deshonra? Por su mal comportamiento. Porque conociendo la palabra de Dios, porque aún cada domingo viene a escuchar la palabra de Dios, cada domingo escucha, se discipula, sin embargo decidió ser un cristiano carnal. Por causa de su inmadurez espiritual, iglesia, vive como viven la gente del mundo. Por su mal comportamiento, deshonran el nombre de Jesús. Escúchame, el creyente carnal, por causa de la inmadurez espiritual, iglesia, son personas que se ofrecen voluntariamente a servir en la iglesia. Pero pastora dice que dan excusas, sí, pero hay algunos que son emocionales. Y rápidamente levanta y dice, yo lo hago, pastora, yo voluntariamente se levantan para servir. Escúchame. Pero luego, por causa de la inmadurez espiritual, por causa de eso, iglesia, que al momento de venir adversidades a sus vidas, cambian fácilmente su parecer. Cambian su sí por el no. Porque no son capaces o no han sido preparados o no han estado preparados para confrontar o enfrentar sus adversidades y permanecer en el sí. Son cambiables. Y el pastor que delega una función a un bebé en Cristo corre el riesgo que le falle. Corre el riesgo, iglesia. Porque los bebés, iglesia amada, los inmaduros espirituales, son incapaces de confrontar sus adversidades. Los bebés en Cristo no pueden vencer sus pruebas. ¿Por qué no pueden vencer sus pruebas? Porque se han quedado como niños espirituales. Gloria a Dios. Quinta evidencia de un creyente carnal. El creyente carnal habla y habla y habla y habla de Dios. Y conoce la palabra. Habla y habla. Y todo el tiempo habla de Dios. Que yo puedo decir, wow, qué hombre tan espiritual, una mujer espiritual. Pero sabes, hay personas que saben todo, pero aún siguen siendo inmaduros espiritualmente. ¿Y sabes por qué te lo digo? Que aún puedes saber mucho de Dios, pero con tus hechos niegas lo que dices. Ay, hermana, yo amo mucho a Dios. Yo amo mucho a Dios. Pero no te congregas. Pero murmuras de tu hermano. Pero no sirves en la iglesia. Cuando Dios nos ha dicho que amemos a Dios sobre todas las cosas, hablo de prioridades. Iglesia, prioridades. El matrimonio es importantísimo. Vuelvo a repetir lo que les dije el domingo pasado. La voluntad de Dios, la prioridad de Dios es esta: Dios, esposa o esposo, hijos, familia, trabajo, deporte. Esa es la voluntad de Dios. El hombre carnal habla mucho de Dios, pero niega con lo que hace o con lo que hace su comportamiento, niega todo lo que pueda decir. Sí, Dios nos ha mandado a amar a nuestro prójimo, hermano, pastora, sí, pero vive peleando con su prójimo, vive discutiendo con su prójimo. No nos ha dicho que no robemos y robas. Nos ha dicho que no mientas, pero mientes. Es un hombre carnal. Iglesia, en el nombre de Jesús, escúchame.
El hombre carnal, perdónenme, pero eso dice la Escritura. Una evidencia más de un creyente carnal es aquel creyente que puede ver la paja de su hermano, pero no puede ver la viga de su ojo. Eso dijo Jesús. Deja de mirar la paja de tu hermano y mira el tronco que tienes ahí en la tuya. Iglesia, los hombres carnales pueden ver los defectos de los demás, pero no pueden ver sus propios defectos. El hombre carnal no puede, iglesia, aceptar sus propios errores. El hombre carnal siempre está pendiente de los defectos de los demás. Por eso es que este tema es de que podemos ayudar a los creyentes carnales a convertirse en espirituales, no a convertirles más carnales. El hombre carnal no es capaz ni puede aceptar sus propios errores, sus propios defectos. Séptima y última evidencia que te voy a dar. Los cristianos carnales fácilmente se resienten. Ay, no me saluda la hermana, no voy a la iglesia ya. No. Pastora, cámbiame de líder, de encargada, porque no me habló. No me llama, ni siquiera me llama, pastora, cámbiame. Cámbiame, hermana. No. Son creyentes carnales que fácilmente se resienten, que fácilmente se enojan. Airaos, pero no pequéis. Reaccionan más en la carne que en el espíritu. Reaccionan más en la carne que en el espíritu. Se enojan fácilmente. Que sí, a veces yo le digo, Señor, dame paciencia. Porque así como Pablo tenía problemas con la iglesia de Corinto y le escribió esta carta para enseñarles la unidad que deberían de vivir esta iglesia, para enseñarles a vivir en santidad. Porque sin santidad no podemos ver al Señor. Pablo decía, ¿cómo voy a presentar a la novia? ¿Cómo? Se preocupaba por presentar a Dios una novia santa, pura, sin mancha. Estaba preocupado porque quería darles enseñanzas más profundas de la palabra, pero no podía. Por causa de que los hermanos de Corinto habían decidido vivir en la carne y no en el espíritu. Es nuestra responsabilidad, no responsabilidad. Imagínate Pablo, el mejor predicador, que se convertía a 3,000, 5,000. Enseñaba. Yo me imagino cómo habrá enseñado Pablo, con esa pasión. Pero aún así, la iglesia, hermanos de Corinto, no obedecieron a la palabra de Dios. Iglesia, en el nombre de Jesús, te presenté 7 evidencias de un hombre carnal. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, hemos hablado acerca de la definición de un hombre carnal en la iglesia. ¿Sí? Es aquel que se entregó a Cristo, nació de nuevo, recibió a Cristo en su corazón como Señor y Salvador de su vida, pero deja que la carne lo domine. Hemos visto, gloria a Jesús de Nazaret, cómo saber cuándo es un creyente carnal. Y vamos a ver el tercer objetivo, el destino de los creyentes carnales. Agárrense por favor, porque esto sí deberíamos tener mucha preocupación por esto. El destino de los creyentes carnales. Iglesia, escrito está en la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Y vamos a ver también en la versión viviente, en la nueva traducción viviente también lo vamos a leer. Amén. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos,
Deudores somos no a la carne. Escúchame, presten atención a lo que vamos a leer. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Escúchame, lo que te explicaba del arbolito, los frutos del pecado, dice, mas si por el Espíritu, el arma para hacer morir los frutos del pecado es el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, mira cómo hablaba, gloria a Jesús, Pablo amaba mucho la obra de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los insta a hacer. Por ejemplo, uno de los frutos, ¿no?, del pecado es la mentira. ¿Sí? Y ya estando en Cristo, tú sabes que eso Dios aborrece. Y tú sigues mintiendo. Y hay una cosa que dice, yo no quiero hacerlo, pero no sé, algo me dice que lo haga. ¿Te incita? ¿Quién te incita? Dice la carne. Escúchame por favor, dice, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir, dice, pero si mediante el poder del Espíritu, recuerda que el Espíritu Santo, gloria a Jesús, vive en nosotros. Y dice Dios que nos da el espíritu de valentía, de poder y dominio propio. Por eso es que el carnal se deja dominar por la carne. Obedece a los deseos de la carne. Y si obedecemos a los deseos de la carne, moriremos, dice la Biblia. Mas si por el Espíritu, dice, mediante el poder del Espíritu, hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Es el Espíritu Santo que nos ayuda, nos guía a hacer morir los deseos de la carne. Iglesia, escúchame por favor y entiéndeme y compréndeme lo que dice la Escritura. Las palabras aquí, en esta Escritura, iglesia, las palabras muerte y vida va más allá de la muerte física. Escúchame, va más allá de la muerte física. Va más allá, iglesia amada, de la vida física. Escúchame, se refiere a la muerte eterna y a la vida eterna. Iglesia, un cristiano genuino, un verdadero cristiano que realmente se ha convertido a Cristo, cada día de su vida hace morir su carne por medio del Espíritu de Dios. Porque ese cristiano genuino sabe por la palabra que la carne no va a heredar el reino de los cielos. Iglesia, el hacer morir la carne es responsabilidad tuya, no del pastor. Es tu responsabilidad el obedecer, el hacer morir la carne. Es tu responsabilidad. Aleluya. Es cierto lo que decía Juan el Bautista en la Escritura. Él decía, es necesario que yo mengue para que Cristo crezca en mí. Es necesario, parafraseando, es necesario que todos los frutos del pecado mengue, acabe, se queme, se muera. Muera la mentira, muera la fornicación, muera el adulterio, muera la lascivia, muera la orgía, muera. Es necesario para que Cristo crezca, la misericordia, la benignidad, la paciencia, la humildad, la mansedumbre. Gloria a Dios. La semana pasada también
no pasó esto. Perdón los niños, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios es bueno. No sé si es por la luz que sube y baja, no lo sé. Pero hermanos, en el nombre de Jesús, es responsabilidad nuestra el hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu de Dios. Iglesia, escúchame, por favor. El apóstol Pablo, en esta carta a la iglesia de Corinto, gloria a Dios, gloria a Jesús. El apóstol Pablo, al escribir esta carta a los corintios, hace una advertencia a los cristianos. Déjale, hijo, por favor. Hace una advertencia a los cristianos carnales y les dice que como creyentes nacidos de nuevo, lo que acabamos de leer, hace una advertencia, que como creyentes nacidos de nuevo, no estamos obligados, no estamos en condición de obedecer a la carne, como dice la escritura que acabamos de leer, que no somos deudores de la carne, que no debemos de obedecer a la carne. Nuestra obligación como hijos nacidos de nuevo, como hijos escogidos de Dios, como creyentes de Dios, iglesia, estamos obligados. A quien estamos obligados a obedecer es al Espíritu Santo. Iglesia, fue el Espíritu de Dios, fue el Espíritu Santo, como dijo Juan en Juan 16, Jesús. El Espíritu Santo fue que a nosotros nos convenció de la situación que estábamos. Gracias al Espíritu Santo que me convenció que yo era pecadora, que yo tenía un juicio si no me convertía a Cristo, que me iba al infierno. Él me convenció a mí. Él me mostró a mí la necesidad de un Salvador en mi vida. ¿Quién era Jesús? A mí no me convenció quien me predicó, el hombre. Me convenció el Espíritu Santo que estaba dentro de ese hombre o esa mujer que me predicó. Iglesia, en el nombre de Jesús, es el Espíritu Santo que hace la obra en nosotros. Por eso dice Pablo, ustedes no están obligados, no son deudores a obedecer a la carne, sino que están obligados a obedecer, dice la Biblia, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué te dice el Espíritu Santo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? No te dejes de congregar, no como otros tienen por costumbre, cuanto más ahora que Cristo viene pronto. ¿Qué más te dice el Espíritu Santo? Honra a tu padre y a tu madre y tendrá larga vida. ¿Qué más te dice el Espíritu? Él te convence que esta palabra es verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él te convence. Yo no te convenzo. Por eso esta palabra, para traerte la meditamos, la leemos, la estudiamos. Iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestra obligación, vuelvo a repetirte, no es con la carne, sino es con el Espíritu Santo. Amén. Fue el Espíritu Santo que impartió en ti y en mí la obra redentora. Impartió la fe que necesitábamos para poder ser salvos. Fue el Espíritu Santo que implantó la nueva naturaleza en nosotros y nos da testimonio cada día, que somos hijos de Dios. Es Él el que te dice, hey, no te olvides que eres una hija de Dios. No te olvides que eres más que vencedora. No te olvides que los que aman a Dios, todas las cosas les suceden para bien. Es el Espíritu Santo que obra en nosotros, nos convence a nosotros. Iglesia, el Espíritu Santo es una persona que vive dentro de ti. Por eso que al comienzo te decía, tiene que entender el hombre cristiano, la mujer cristiana, tiene que entender y comprender que el Espíritu Santo vive, mora dentro de nosotros. Iglesia, el Espíritu Santo nos ama tanto que vive aquí. Y es el Espíritu Santo que cada día nos soporta, cada día nos soporta nuestra carnalidad.
Es Él el que soporta tu egoísmo, es Él el que soporta mi egoísmo. Iglesia, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo todos los días de nuestras vidas, con el pecado que cometemos, lo contristamos, porque Él vive en nosotros, lo contristamos. Es como cuando en un hogar tú vives con tu mamá y tú sales a la calle, sales y vienes y ni siquiera le haces caso, ni siquiera. ¿Qué hace la mamá? A veces, muchas veces lloran y viven juntos. A veces ve que el hijo viene borracho, mareado, drogado, qué sé yo, y la madre sufre, pero viven juntos. Así es el Espíritu Santo dentro de ti, que soporta tu egoísmo, soporta cuando tú eres insensible a maltratar a tu hermano, a murmurar a tu hermano, a quejarte de la obra de Dios. Él soporta todo eso. Él soporta nuestra carnalidad. Sin embargo, déjame decirte algo, que Él nunca te va a dejar de amar. Él nunca te va a dejar ni te desamparará hasta que Cristo venga. Pero tienes que tomar conciencia de quién vive dentro de ti, que es el Espíritu de Dios mismo, el Espíritu Santo. Él está ahí con nosotros para guiarnos. En el nombre de Jesús, yo te pregunto en esta mañana, que ahora que el Espíritu Santo sabes que Él es el único que nos convence, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, y que penetra hasta los tuétanos. ¿Qué vas a hacer ahora, hermano, hermana? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir contristando al Espíritu Santo? Yo le diría al hijo, ¿vas a seguir haciendo sufrir a tu madre? Apártate del mal. Mira a tu madre cómo sufre. Mira a tu madre cómo se acaba la vida trabajando por ti. ¿Qué vas a hacer sabiendo que el Espíritu Santo vive en ti? ¿Vas a seguir contristándolo? ¿Vas a seguir viviendo en la carne? ¿O hoy tomas la decisión de ponerte firme y decides ahora mismo a vivir en el Espíritu y ya no en la carne? Para que con esa decisión tú puedas, en el nombre de Jesús, ya no contristar más al Espíritu Santo. Y yo sé que tú lo vas a lograr con la ayuda de Dios. Iglesia, Pablo hace una advertencia a la iglesia de Corinto, a los cristianos carnales, que si ellos persistían en vivir en la carnalidad, si ellos persistían obedeciendo a la carne y no al Espíritu, a pesar de que les dijo, ustedes no están obligados a hacer obedecer lo que la carne les dice, ustedes tienen deuda con el Espíritu, tienen ahí que obedecer al Espíritu Santo. ¿Sabe qué les dijo él? Si ellos persistían a vivir en la carne, les dijo que estaban propensos a perder su salvación, que ellos no estaban listos. Iglesia amada, escúchame, este tipo de creyentes carnales no estarán listos para el rapto de la iglesia y pasarán la tribulación, los 7 años de tribulación, y será muy difícil que, a pesar de que tú sepas de Cristo, a pesar de que tú conozcas la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis, pero si tú has decidido vivir en la carne, vas a perder tu salvación. Y el día que venga Cristo por su iglesia, te vas a quedar a sufrir la tribulación, y va a ser muy difícil que te salves, porque nuestro ayudador, nuestro guía, nuestro restaurador, consolador, que es el Espíritu Santo, ya no estará aquí, porque el Espíritu Santo se irá con la iglesia en el rapto. Este tipo de creyente perderá su salvación y no estará preparado para el rapto de la iglesia. Y son, aparte que iglesia, no estarán aptos para el rapto de la iglesia porque no viven en santidad. Aparte de eso, iglesia amada, el destino,
el destino de los creyentes carnales, mientras vivan en la carne, serán hombres y mujeres insatisfechos. Son hombres descontentos. Son hombres disgustados con la vida, como lo fue el pueblo de Israel en su momento, cuando ellos estaban en el desierto. Así como ellos, los hombres carnales y mujeres carnales, los creyentes carnales, vivirán en el desierto de la incredulidad. Iglesia, los hombres carnales no van a disfrutar de la vida de abundancia que Cristo nos ofreció. Los cristianos que viven guiados, no, iglesia amada, los cristianos carnales no van a poder disfrutar de las promesas que Jesús nos ha prometido en su palabra. Ahora escúchame por favor, y esto es, si tú eres un hombre espiritual, te va a ayudar mucho a que tú sepas cómo hacer morir cada día la carne. Si tú estás un hombre creyente carnal, escúchame, te voy a enseñar cómo hacer morir conforme a la palabra cada día la carne. Y los que quieren enseñar a la persona carnal para convertirla en espiritual, esto es lo que dice la Biblia. ¿Sí? En el libro de Colosenses 3:5, ¿qué debemos hacer cada día para hacer morir los deseos de la carne? Escúchame, iglesia. Vamos a leerlo Colosenses 3:5 en la versión lenguaje actual, ¿sí? Dice la palabra de Dios en la Reina Valera, que dice: haced morir, haced morir, haced morir, pues lo terrenal en nosotros, que son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La versión lenguaje actual dice esto, iglesia amada: por eso den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero. No busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. ¿Cuáles son los deseos de la carne, iglesia amada, que dice esta escritura? También lo dice en la Biblia en Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 5, vamos a hablar del versículo 19 al 21. Aquí están los deseos de la carne. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Cómo hacer morir la carne? ¿Sí? Gloria a Dios. Cada día debemos hacer morir los deseos de la carne. Estamos viendo primero cuáles son esos deseos de la carne. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. La advertencia que hacía Pablo a los que tenían estos deseos y no los hacían morir era que iban a perder su salvación, que no estaban preparados para el rapto de la iglesia. Iglesia amada, hago un llamado a la iglesia de Cristo, ¿sí? Que tome conciencia. Como dice Pablo, no descuidemos esta gran salvación, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí, para no irnos a esa muerte eterna, al infierno. Tomemos conciencia, no perdamos esta gran salvación por causa de ¿qué? De no querer hacer morir los deseos de la carne. Y déjame, no quiero pasar tan rápido esto. Escúchame, por favor. Quiero que tengas, he podido buscar en el diccionario español y aún en el diccionario bíblico, qué significa cada uno de estos. ¿Sí?
Escúchame, por favor. ¿Qué es adulterio? Dice la primero que dice que son adulterio. Dice adulterio y la relación sexual voluntaria. Aquí nadie le exige. Por eso tú tomas la decisión de hacer morir tu carne, de hacer morir tu deseo de la carne. Dios ha mandado a la esposa que tienes que deleitarte con la mujer de tu juventud. Ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Este es un deseo de la carne, el adulterio. Es una relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Gloria a Dios. Ese es el adulterio. ¿Qué es la fornicación? Escúchame. Lo que dice la palabra, el diccionario español, es tener relaciones sexuales con una prostituta. Sí, hermanos. Son personas que van a los burdeles, esas casas de citas. Eso es fornicación. Pero, escúchame, ahora comúnmente conocida como sexo prematrimonial. Esta fornicación se da cuando dos personas solteras mantienen relaciones sexuales. Es que yo tomé estos dos conceptos porque si yo les digo en relación con una prostituta, decía, no, yo no voy con una prostituta, yo hablo con mi enamorada. No pasa nada, pastor, entonces sigo haciéndolo, normal, pastor. No. Por eso busqué otro concepto más. También dice comúnmente ahora, supuestamente está bien ante la sociedad que tengan relaciones prematrimoniales. Es algo normal para el mundo, pero para Dios, ¿qué es? Un deseo de la carne. Y tienes que hacer morir ese deseo. Y vamos a ver también en un ratito las dos formas de hacer morir los deseos de la carne. Por eso dijo Pablo, no obedezcan, no están obligados. ¿A qué? A obedecer a la carne, sino al Espíritu Santo, quien fue que te convenció de pecado, de justicia y de juicio. Porque si seguías viviendo como estabas antes, tu destino derechito era a la perdición, porque estábamos en el camino ancho, ¿verdad? Y el destino, ¿que dónde era? La perdición, la muerte eterna. Escucha, mi iglesia, en el nombre de Jesús. Luego dice inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Encontré, dice ausencia de pureza y santidad espiritual. Libertinaje. En los países europeos mucho hay libertinaje, ¿verdad? Algunos toman esta palabra inmundicia como algo figurativo. Dice, como así, por la impureza moral, o sea, los malos pensamientos. ¿Sí? Inmundos, moralmente hablando. Lascivia. ¿Qué es la lascivia? Miren, quiero que me entiendan. ¿Sí? Cada uno de estos conceptos. Quizás 1, 2, 3 son parecidos. Pero quiero que pongas atención a esto. Hombres, mujeres. ¿Qué es lascivia? Lascivia es el apetito inmoderado de algo. Dice, es el comportamiento sexual desenfrenado. Ejemplo, son palabras obscenas que se hablan. Son movimientos corporales indecentes. Aún un movimiento corporal de tu cuerpo, o sea, de tu físico, indecente, se le llama lascivia. Ya ustedes me entienden un poquito más. Dice que la lascivia se caracteriza por intenciones exclusivamente sexuales hacia los demás. Todo para ellos es sexo. Para ellos no hay amistad. No hay una reunión o tomar un café así. Todo lo ven sexo. Se caracteriza por intenciones exclusivamente sexuales hacia los demás.
lascivia, un desorden al sexo desenfrenado, desordenado. ¿Sí? Gloria a Dios. Luego dice idolatría. Ustedes saben que la adoración, ¿no?, de un ídolo, como si fuera Dios con mayúscula. Luego encontré otro concepto acerca de la idolatría, porque habíamos dicho que la idolatría no solamente es adorar una imagen, ¿sí? Dice el diccionario español, dice que idolatría también es amor excesivo y vehemente a alguien o a algo. Es el amor excesivo que muchos lo tenemos a los hijos. ¿Que es bueno amarlos? Claro que sí, tú tienes que amar a tus hijos. Es el fruto de tu vientre. Pero es un amor excesivo que tú no le puedes decir no al hijo, porque tienes miedo de decirle que no. Se vaya a enojar, se vaya de mi casa. No. Eres permisivo y lo permites todo por ese amor excesivo desenfrenado. ¿Sí? Eso es idolatría. Ahora dice hechicería. Es un arte supersticioso de hechizar, brujería, magia, nigromancia, dice. Escúchame, es espiritismo. Y esta palabra hechicería abomina a Dios. Y eso está en el libro de Deuteronomio 18. Si quieren, anótenlo para que ustedes puedan ver. Es espiritismo, es magia, lo que hacen los sortilegios. De Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 12, habla de la hechicería. Dice homicidio. Dice acto de privar la vida a otra persona, ya fuera con intención o con negligencia o sin intención. Es ir contra la vida de otra persona. Orgías, escúchame, orgías. ¿Qué es orgía? Es una reunión de personas en la que se practica sexo sin moderación. Y generalmente en este grupo, en este grupo de gente, se consume alcohol desenfrenado y se usa otros estimulantes. Y cuando hablo de reunión de personas, no quiere decir más de 10 o de 15. Una reunión de personas ya es a partir de 3. Y hoy actualmente, iglesia, hay lugares donde se practican este tipo de cosas, de orgía, que lo ven algo normal. Pero dice la Biblia que estas cosas nos van a heredar el reino de los cielos. Y tú y yo tenemos que hacer morir los deseos de la carne. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús de Nazaret. ¿Qué más dice? Gloria a Jesús. Enemistades. Hemos visto que son enemistades cuando están murmurándose, quejándose entre ustedes. Pleitos, celos. Ya no puede haber celo entre nosotros, porque cada uno cumplimos una función dentro de la casa de Dios. Todos somos el cuerpo de Cristo y pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y nadie hace 2 funciones a la vez. Este dedo no hace la función de este dedo. Cada uno tiene su propio propósito en la obra de Dios. Somos complementos todos. Somos como un rompecabezas. ¿Acaso tú has visto un rompecabezas que vienen en sí, un rompecabezas 2 o 3 igualitos? O sea, tú lo pones 2 o 3 en el mismo lugar. No, cada uno tiene su propio lugar. Somos así nosotros, cuerpo de Cristo. Somos complemento en la obra de Dios. No podemos tener celos nosotros. No porque la hermana, que la que sabe más, ahora más, ya se fue con ella. Uy, que cólera, sabe más, sabe ahora más que. No. Dice celos, dice iras. Hablamos que una de las evidencias de un carnal es el que rápidamente se enoja, se enfurece. Airaos, pero no pequéis. Contiendan los que les gusta hacer pleitos por todo. Aunque si te mira o no te mira, hacen pleitos por todo. Si te sirvió más o menos que de la otra hermana, ya peleaste ya. Si te mandan a hacer algo, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no a la otra persona?
Cuando tú deberías decir, gloria a Dios. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de servirte en esta oportunidad. Gloria a Jesús. ¿Qué más dice? Disensiones, lo que dividen a la iglesia. Herejías es algo como las hechicerías. Escúchame. Envidias, homicidios, ya vamos a hablar, borracheras. Algunos dicen, no, porque una copita, pastora, no pasa nada. Yo llego sano a mi casa. No, iglesia. No. Desde que tú naces en el país del Perú, ya empiezas a ser peruano. Desde que tú tomas una copa, ya empiezas a ser, ya eres borracho. Porque la consecuencia de tomar alcohol, ¿qué es? ¿Alcohólico o borracho? El borracho dicen en la cerveza, ¿verdad? Orgías y cosas semejantes, dice, a estas, acerca de las cuales no os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pablo estaba preocupado por la iglesia de Corinto y les enseñó que era necesario morir, hacer morir las obras de la carne, para poder heredar el reino de los cielos, para poder irnos al cielo con Cristo, para poder ver a Jesús cara a cara con Él, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Iglesia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ahora te voy a enseñar dos formas de hacer morir la carne. Una es no alimentando a la carne, y dos, andando en el Espíritu. 1, Romanos 13:14. Iglesia, préstame atención, por favor. ¿Sí? Con esto termino. Porque lo que vamos a hablar acerca del cristiano, del creyente espiritual, lo vamos a ver el próximo domingo. ¿Sí? Gloria a Jesús. No alimentando la carne, Romanos 13:14 dice la palabra de Dios, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amados hermanos, dice vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer todo eso de la carne. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo tú puedes proveer a tu carne? ¿Cómo una persona que tiene esa actitud de lascivio, cómo provee a ese deseo? ¿Cómo lo puede proveer? ¿Con la pornografía? ¿Con mirando libros obscenos? Está proveyendo su carne, está alimentando su carne. Pero aquí dice que debemos de vestir como Jesucristo, vestido del Señor Jesucristo. O sea, de lo que Él es, de su naturaleza divina. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de lo que vemos. Tengamos mucho cuidado lo que oímos. Tengamos mucho cuidado lo que hablamos, lo que pensamos. Recuerdan que el lascivio es aquel que es exclusivamente los deseos sexuales con otra persona. Hay personas que están mirando a la mujer, o también puede ser viceversa. Ya lo están mirando todo lo que es sexo. Como quien dice, la desnudan con la vista. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia amada, de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que hacemos. ¿Sabes por qué tenemos que tener mucho cuidado? Porque todas estas cosas contristan al Espíritu Santo. Y si nosotros no hacemos esto, no tenemos cuidado de estas cosas, estamos alimentando a la carne. Entonces, ¿cuándo va a hacer morir los frutos del pecado? Seguirán ahí en tu naturaleza pecaminosa, cuando deberíamos hacerla morir. Y los frutos del Espíritu Santo, hacerla que produzca en nuestras vidas. Segunda forma de hacer morir los deseos de la carne, andando en el Espíritu.
Gálatas 5:16 dice la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sabes qué significa este versículo? Escúchame por favor. Andar en el Espíritu significa vivir o comportarnos conforme a la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, andar en el Espíritu significa vivir o comportarse conforme a la voluntad de Dios. Vivir una vida llena del Espíritu Santo. Viviendo, siendo controlados por el Espíritu Santo y no por las pasiones carnales, ni por las ambiciones personales. Tenemos que vivir lleno del Espíritu Santo. Y cuando tú te llenas, cuando tú estás orando, cuando tú estás meditando, cuando estás ayunando, cuando estás vigilando, estás siendo llena del Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu, te comportas como Él quiere que te comportes, haciendo la voluntad de Dios. Por más que tú puedas hacer, o eres culpable, o tú has hecho algo, y por más que te van a castigar por hacer algo indebido, tienes que decir la verdad. Al decir la verdad, obviamente va a haber consecuencias, pero tú las soportas. Pero no permitas seguir mintiendo, porque tú eso alimentas tu carne, alimentas tus deseos. Por eso tienes que cuidar lo que hablas. Señor, claro, yo cometí un error, padre o madre, hermano, qué sé yo, perdóname, lo cometí. Estás diciendo la verdad. Y tú ahí estás viviendo en el Espíritu. No satisfagas los deseos de la carne, iglesia. No proveas los deseos de la carne. No los satisfagas. Iglesia, en el nombre de Jesús. Mira lo que es tan hermoso y es tan valiosa la palabra de Dios, que vale más que el oro, que nos está enseñando cómo podemos hacer morir la carne. Cuando Jesús dijo, orar sin cesar para no caer en tentación. Cuando tú eres tentado, vas a pecar. Las pruebas no son tentaciones. Las pruebas es para llevarte a otro nivel más grande, más alto. Pero la tentación te hace caer en pecado. Pero tú decides, porque Dios a ti y a mí nos ha puesto el dominio propio en nuestras vidas, como dice Timoteo. Tenemos nosotros espíritu de valentía, de amor y de dominio propio. Por eso es que me gustó este concepto de adulterio. La relación es voluntaria. Nadie te obliga. Nadie te obliga a satisfacer tu deseo de la carne. Tú no eres deudor ya de la carne, sino que tú debes ya obedecer al Espíritu Santo. Entonces, resumo en el nombre de Jesús. Acabamos de hablar la definición de quiénes son los creyentes carnales. ¿Cómo? ¿No? Diferenciar quién es un creyente carnal. ¿Cómo podemos reconocer a un creyente carnal? ¿Y cuál es el destino de un creyente carnal? ¿Sí? El creyente carnal no está apto para el rapto de la iglesia. Y obviamente su salvación está en juego. ¿Sí? En el nombre de Jesús, amada iglesia, ponte de pie, por favor. El otro domingo vamos a ver acerca de los cristianos espirituales. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret.